Antes de entrar a la predicación, quiero compartírselos. Decía esta persona, ella ayuda a poder traer sanidad al corazón del ser humano, que la mayoría de seres existentes en esta tierra tenemos o hemos tenido una herida en el pasado, muchas veces en nuestra niñez, que nos ha impedido muchas cosas en nuestra vida. Y yo creo que no estaba equivocada, ella es una psicóloga en el ámbito secular. Y yo la escucho porque me gusta muchas veces escuchar sus conferencias. Y ella conversaba esto, cuánto le ha tocado a ella trabajar en el corazón del ser humano, porque esas heridas de su infancia no le han dejado superar esa crisis emocional. Y muchas veces esa crisis emocional no la deja ver a esta persona que hay un gran futuro para ella, y no ha podido aprovechar las oportunidades, decía ella, que la vida le brinda. Pero nosotros sabemos que las oportunidades, yo creo que es Dios el que nos las permite tener, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuántos lo creen? Ok. Porque yo no sé si usted cree lo que la palabra de Dios dice. Espero que sí lo cree. Okay. Que todo el mundo está en las manos de nuestro Dios. Okay. Aunque el hombre no lo crea, Dios tiene el control de todas las cosas. Yo quiero que abra su Biblia el día de hoy en el Salmo 24. Vamos a leer versículos del 1 al 6. Y este es el título de la enseñanza: el mundo está en las manos de Dios, aunque el hombre no lo acepte. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Antes de entrar de lleno al tema, quisiera preguntarte: ¿a qué llegaste hoy a este lugar? ¿Solamente a oír una enseñanza? ¿Solamente a escuchar lo que la persona aquí al frente iba a traer como predicación el día de hoy? ¿O es más allá la intención que tienes al llegar a este lugar? La esperanza de mi corazón es que sea que llegaste por una inquietud mayor a simplemente escuchar una palabra, que viniste a buscar el rostro del Dios al que tú sirves. ¿Cuántos vinieron a eso? Amén. Ok. Los que todavía no están seguros, les insto, les motivo, ¿okay?, a que se animen a hacer eso. Porque mire lo que dice el versículo 6: tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios. ¿Okay? Esas personas son las que van a poder llegar a ese monte santo. La semana pasada les hablamos, la antepasada, acerca de los momentos en que el hombre está a solas con Dios.
que hay dos momentos. ¿Okay? Uno, cuando Dios te permite que le conozcas a Él como Padre, a través del plan de salvación que Él preparó de antemano antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Y envió a su Hijo, a su único Hijo, a su amado Hijo, a pagar un precio muy caro. La semana pasada Carlos hablaba y nos dejaba saber respecto al precio que Cristo tuvo que pagar, ¿verdad? Respecto a nuestra salvación. Y meditaba yo algo mientras el hermano predicaba. Una de las cosas que él tocó en el tema de su predicación es el momento en que el Señor se queda solo. Él tuvo que pagar un precio muy caro. El quedarse solo. Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé si ustedes pudieron identificar todo esto. Yo sí, porque ¿en qué sentido? Como yo estoy enseñando una serie, una palabra que les estoy trayendo, automáticamente mi mente y mi corazón empieza a funcionar y a unir todas las cosas. Dios paga un precio muy caro a través de su Hijo. ¿Okay? Tienen que separarse por un instante. Ellos son inseparables. Padre, Hijo, Espíritu Santo son inseparables. Pero por causa del amor de Dios hacia nosotros, tienen que separarse. Y esa separación probablemente a ellos les dolió mucho. Inexplicable con palabras humanas. Pero fue tanto el dolor que sintieron que el Hijo dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo pensaba, Él tuvo que sentir el precio del abandono y de la soledad, para que tú y yo hoy podamos experimentar la bendición, el gozo, la alegría, no sé cómo expresárselo a ustedes, de poder nosotros tener un compañerismo con Dios. El Dios al que le pertenece toda la tierra, el mundo y todos los que en él habitamos. Pero aunque este mundo, esta tierra le pertenecen a él y todos los habitantes le pertenecemos a él, no todos los habitantes de esta tierra creemos, confiamos y esperamos en él. ¿Me estoy dando a entender? Hoy quiero compartir algo que he estado meditando en estos días. Como lo fue en el pasado, así mismo es en el presente. ¿Okay? Dios siempre ha estado en control. Dios siempre estará en control, aunque el mundo y sus habitantes no lo acepten, ¿okay? Ni crean que Dios existe. Dios sí existe y Dios sigue teniendo el control. Y nada ni nadie lo podrá sorprender a Él. Nada ni nadie. ¿Okay? La década que nosotros estamos viviendo, esta década presente, del 2020 al 2030, ¿okay? Meditaba yo y le preguntaba al Señor: ¿qué voy a compartir con los hermanos esta semana? Puso en mi corazón una inquietud por todas las cosas que vemos que están sucediendo en el mundo. ¿Okay? Yo no sé si usted está enterado. A algunas personas no les gusta ver noticias porque se deprimen al ver noticias. ¿Okay? Pero el mundo no es como era hace unos años atrás. Todo está cambiando. ¿Okay? En los primeros días del 2020 les dejé saber una enseñanza a ustedes. Probablemente algunos de ustedes ya ni siquiera se acuerdan de esa enseñanza. ¿Okay? En esa enseñanza nosotros hablamos de que iba a haber una confirmación, de que iban a haber eventos muy poderosos que iban a suceder en el ámbito de la fe, en el ámbito secular, ¿okay? En todo el sentido de la palabra.
en esa década del 2020 al 2030. ¿Cuántos años han pasado en esto? 4. ¿Okay? Estamos a 15 días de terminar el 2024. ¿Okay? Pronto empezaremos el 2025. En ese mensaje les hablé que iba a haber un alineamiento, un establecimiento y un cumplimiento, ¿okay?, con respecto a la palabra de Dios, que se vería con exactitud. ¿Okay? Yo no sé si usted se está dando cuenta de las noticias respecto a Siria, ¿okay?, y los análisis, los comentarios que hacen aquellos hombres que estudian detalladamente la palabra de Dios. ¿Okay? A Dios nada lo sorprende. Dios lo ha dejado ya todo escrito. A nosotros nos sorprende porque no leemos la Biblia, ¿okay?, no le prestamos atención a la voz de Dios. Y al mundo secular, por cuanto no creen ni en la palabra ni en Dios, los atemoriza, los llena de terror lo que está sucediendo. ¿Okay? Pero a nosotros no. Yo espero que a nosotros, los que estamos aquí hoy, lo que sucede allá afuera, a nosotros nos llene de esperanza. ¿Okay? Dígale a la persona que está a su lado, ¿escuchaste? ¿Okay? Esperanza. Les dije en ese mensaje que en el 2020 iba a haber una revelación mucho más profunda para la iglesia, ¿okay?, para nosotros los que somos parte del pueblo de Dios, ¿okay?, no solo para este ministerio, sino para la iglesia en general. Iba a haber una revelación mucho más profunda para la iglesia respecto al tema del amor de Dios por el mundo. A veces leemos muy a la carrera ese pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿okay?, que lo dejamos pasar simplemente como palabras que están ahí. Pero ¿cuántos de ustedes han podido, creo que todos, experimentar el amor por alguien? ¿Okay? Creo que todos, aunque hay silencio aquí, algunos dicen, no, yo ya no lo quiero. Pero volviendo a lo serio y a la palabra, ¿ok? Todos creo que hemos experimentado, algunos tal vez todavía no han experimentado esas chispitas que se sienten ahí dentro del corazón, eso que se siente aquí adentro del estómago cuando ves a esa persona que te estás enamorando. Y que no puedes vivir, ni dormir, ni comer sin pensar en ella o en él. ¿Okay? Pues así Dios. Y que Él sobrepasa, porque mis palabras no son suficientes para expresar lo que es: de tal manera amó Dios al mundo. Que aunque nos ve como estamos, en el caos en el que nos encontramos, Dios nos sigue amando. Podemos darle un aplauso al Señor por su amor. Voy a tomar unos minutos, o estoy tomando minutos, para recordarles que algo que probablemente se nos ha olvidado de ese mensaje que hablamos ese 2020, es que el 21 de diciembre de ese 2020, la ciencia declaró que el mundo iba a ser testigo de un acontecimiento histórico, ¿okay?, en el que, según la ciencia, ¿verdad?, se iba a ver lo que ellos afirmaban que era la estrella de Belén. ¿Okay? Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Si no, vayan a Google y ustedes van a encontrar ahí que es cierto lo que les estoy diciendo. ¿Okay? Nosotros sabemos que el Evangelio de Mateo habla algo respecto a esa estrella de Belén, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
que guiaron a los sabios para que llegaran donde estaba Jesús, el niño recién nacido. Okay. Esto es historia porque ellos dieron fechas, cada cuánto tiempo sucede eso. Okay. Yo, para no hacer largo el resumen, quité las fechas porque yo las tengo. Pero también se dijo que la razón por la que iba a suceder eso y se iba a poder ver esa estrella de Belén el 21 de diciembre del 2020, ¿okay?, era porque iba a haber una alineación de planetas. No sé si se acuerdan de ustedes. ¿Okay? En ese momento dice que se iba a alinear Júpiter y se iba a alinear Saturno. ¿Okay? A mí me inquietó esto. En esos tiempos que estábamos viendo eso, me acuerdo que era tiempo de la pandemia. ¿Okay? Nosotros hablamos antes de que se cerraran muchos lugares de culto. Todavía nosotros teníamos servicio en febrero, me parece. Ya en marzo creo que ya no pudimos reunirnos, algo así pasó. Ok, entonces yo compartí con ustedes algunas cosas. Cuando yo fui a buscar información respecto a ese alineamiento de los planetas, porque ya Dios había hablado a mi corazón en febrero de que iba a haber un alineamiento entre el cielo y la tierra y su palabra, porque íbamos a ver cumplimiento de muchas cosas y muchas cosas sorprendentes iban a suceder en el mundo. Y usted no me dejará mentir, han habido muchas cosas que han sorprendido al mundo en estos 4 años que hemos estado después de la pandemia. Muchas cosas. ¿Okay? Yo no sé si ustedes saben, probablemente los jóvenes sí, los que pasaron por la universidad o por la high school y sacaron muchas clases buenas y todo, que Júpiter obtiene su nombre conforme a una divinidad romana, ¿okay?, con la que se identificaba Zeus, según la cultura griega o en la mitología griega. Según ellos, este Júpiter era el soberano de los dioses. ¿Okay? Recuérdese que esto solamente es mitología y esto tiene que ver muchas veces con paganismo. ¿Okay? Pero ese paganismo tiene que ver o se relaciona con las cosas espirituales. ¿Okay? Y esas cosas espirituales están en el segundo cielo. Está el primer cielo que nosotros vemos, está el segundo cielo que probablemente ya no alcanzamos a ver, donde están los astros, y está el tercer cielo, donde está el trono del Dios al que nosotros servimos. Él es el soberano de los dioses. ¿Okay? Fuera de Él no hay más nadie. ¿Cuántos lo creen? ¿Okay? Pero como iglesia no debemos de ser tan ignorantes como mucha gente piensa por allá afuera. ¿Okay? Entonces, esto del paganismo tiene que ver con cosas espirituales que están en el segundo cielo, donde hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas o de la oscuridad. Si este o esta entidad llamada Zeus tuvo que alinearse para poder permitir que una señal en los cielos se dejara ver, es porque Dios, el soberano de todos los dioses, si hubiese otro, pero no hay, le dio una orden. Y cuando Él da una orden, hay que obedecerla. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, probablemente cuando Él dio la orden, tuvieron que obedecer y alinearse para poder permitir que su palabra empiece a tomar cumplimiento con mayor rapidez en los tiempos que estamos viviendo. Yo lo creo así. La segunda característica que vimos de esto de Saturno,
¿verdad? Primero vimos lo que era Júpiter, después hablamos de Saturno. Según la ciencia, este es el segundo en tamaño después de Júpiter y el único visible desde la Tierra. Me imagino que con un telescopio y los que saben dónde exactamente está, lo pueden visualizar, ¿verdad? Pero este Júpiter, Saturno, perdón, su nombre proviene del dios romano llamado Saturno. Y es un dios, escuche bien, que tiene que ver con la agricultura según su creencia en esa mitología. Y esto fue identificado en la antigüedad con el titán griego Cronos. Cronos tiene que ver con la representación del tiempo. ¿Okay? O sea, todo esto cuando usted lo va analizando y lo va uniendo, ¿okay? El tiempo se ha acercado, hermanos. ¿Qué tiempo, pastor? Ya lo vamos a ver. Pero este Cronos, en la mitología griega, tiene que ver con el tiempo de algo devastador. Tal vez en ese 21 de diciembre la gente, la ciencia, los curiosos buscaron ver todo eso, pero ignoraron la información. ¿Okay? El entendido entenderá, el demás lo deja pasar. ¿Okay? Entonces, los tiempos, se los dije un tiempo atrás, no van a mejorar. Cada día se va a poner más oscuro, más difícil. Pero la palabra que hoy quiero compartir con ustedes es una palabra de esperanza. Pastor, eso no da mucha esperanza. Eso de que el tiempo, catástrofe, lo estamos viendo, pastor. Mire lo que pasó en Honduras, mire lo que ha pasado, muchas cosas, hermano. Y van a pasar muchas peores. Pero si a usted no le da esperanza, que la palabra a nosotros nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Okay? Si a usted no le da esperanza a eso, más nada le dará esperanza. ¿Okay? Porque si de Él es la tierra y usted acaba de decir, porque yo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. ¿Usted cree que como padre nos va a dejar abandonados? No. Probablemente tu padre terrenal lo hizo. O tu padre terrenal te dio una buena pela, te dio una paliza por algo malo que hiciste. Pero Él, aunque sabe que muchas veces tropezamos, fallamos, nos equivocamos, y por no decirlo, pecamos. Porque el que esté libre de pecado, que vaya allá afuera y agarre piedras y apedreen al pastor. Pecamos. Él, como Padre, nos ama y nos perdona. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que algunos no están muy seguros porque la religión hace mucho daño, hermanos. Pero Él nos ama. No fue casualidad que estos dos personajes representados en estos planetas se alinearan el 2020. ¿Okay? No fue casualidad. Esto era una señal clara, o fue una señal clara, una señal contundente, que algo estaba por suceder. ¿Okay? Antes de que algo acontezca, Dios siempre se lo dejará saber a sus profetas para que se lo anuncien a su pueblo. Que nosotros no queramos escuchar al profeta ni a la voz de Dios, eso es otra cosa. Que no queramos creer, eso ya depende de nosotros, no de Dios. ¿Okay? Entonces era una señal clara, contundente, que algo estaba por suceder en la tierra, ya que el mundo entero estaba recibiendo el mensaje, ¿okay? Que ha querido negar por décadas, por años, ¿okay? Miles, probablemente 2000 años atrás.
según la Escritura nos deja saber, esa estrella apareció en los cielos. Dirigió a 3 hombres sabios, de corazón humilde, aunque eran sabios. ¿Sí? Tenían probablemente riqueza, porque le llevaron presentes al rey que había nacido. Dentro de pocos días se estará celebrando la Navidad. ¿Okay? Para el mundo eclesiástico religioso, un debate: ¿es pagana, es mundana o es legal? Para mí, que sigan con su debate. Yo creo lo que la palabra dice. Yo no les puedo asegurar si fue en diciembre, si fue en enero, si fue en febrero, si fue en marzo, si fue en abril, que nació Jesús, pero que nació, nació. Y nació de una virgen. Porque la palabra de Dios a mí me dice que fue de una virgen que Él nació. Que usted no lo celebre es asunto suyo. Que usted no lo crea es asunto de aquel que está allá afuera criticando. ¿Okay? Pero si se dejó ver en el 2020 o el 2020 esa estrella y la ciencia lo anunció, ¿okay?, y resonó alrededor del mundo, eso quiere decir que todos escucharon en diferentes idiomas algo que han querido negar, ¿okay?, que el Señor nació de una virgen. ¿Okay? Bueno, ahora, lo que hizo más interesante para mí todo esto que les he recordado fue que en febrero del 2020 les dejé saber que el Señor me mostró que en ese tiempo el mundo en general se iba a alinear con su palabra. Acontecimientos muy poderosos iban a suceder en esta década, ¿okay?, dentro de la iglesia y en el ámbito secular, ¿okay?, que el Señor iba a provocar un alineamiento entre el cielo, la tierra y su palabra. ¿Okay? Hasta el día de hoy nosotros hemos visto cosas sorprendentes suceder. ¿Okay? En estos 4 años que van de esta década. Todos sabemos que el mundo no está como estuvo antes. ¿Okay? La ciencia, los estudiosos, los eruditos, todos nos hemos dado cuenta, aún los que somos muy poco letrados, nos hemos dado cuenta que el mundo ha cambiado. ¿Okay? Pero aunque el mundo ha cambiado, eso no quita que Dios sigue estando en control. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios sigue estando en control, yo lo creo. Yo creo que todos estamos enterados que el COVID-19 le quitó la vida a miles de personas. Probablemente usted perdió algún familiar cercano por causa de esa pandemia que llegó a la tierra. 2020 fue un principio de dolores, por decirlo así. Pero Dios, en su soberanía y su gran amor por esta humanidad, Dios protegió a millones, no miles, sino millones de seres humanos que hoy todavía tenemos vida en esta tierra, que todavía existimos. Entre esos millones están ustedes, estoy yo, están sus hijos. ¿No es grande el amor de Dios? Sí, ¿verdad? Muy grande. Porque el COVID tenía el potencial de acabar con la vida de toda esta humanidad. Planeado o no planeado, Dios lo sabe, pero Él tiene el control y nos permitió todavía estar con vida al día de hoy.
Eso es para darle gracias a Dios, mis hermanos. La soberbia y la ambición del corazón de los hombres los lleva a rebelarse y a separarse de Dios, por decirlo de esta manera, ¿ok? La soberbia y la ambición los lleva a que el ser humano se rebele y se separe de Dios. Él en su mente cree eso, el ser humano. Porque la verdad es que el hombre no puede separarse de Dios. Porque el instante verdaderamente en que te separes de Dios, dejarás de respirar y de existir en esta tierra. ¿Okay? Y te darás cuenta que vas a despertar en un lugar de tormento. Yo no soy muy dado a estarles predicando respecto a esto, pero cuando Dios me insta, me motiva a hablar, yo tengo que hablar. ¿Okay? Porque a veces estamos tan cómodos, pensamos que de aquí no nos vamos, ¿okay? Tanto del lugar como de la tierra. No, hermanos, en algún momento se nos llega nuestro día y nos vamos. ¿Okay? Ese tiempo que Dios nos permite encontrarnos con Él a través de Jesucristo nos prepara el camino para nuestra partida, para que sepamos dónde vamos a despertar después de que caigamos en un sueño profundo, que aquí en esta tierra lo conocemos como muerte. ¿Vamos a despertar en el cielo o vamos a despertar en el infierno? Ay, pastor, usted va a hablar del infierno. Sí. ¿Okay? Sí, hermanos, tengo que hablar de eso. Porque el día en que el hombre se separe totalmente de Dios es que va a estar en el infierno. Porque usted y yo y el resto de la raza humana que existimos en esta tierra no nos podemos separar de Dios, porque la tierra, el mundo y todos los que en él habitan le pertenecemos a Dios. Dios lo llena todo, lo sustenta todo, aún hasta el corazón rebelde, el corazón egoísta, avaro, pagano, malvado, no sé cómo decirlo para no insultar a la gente. ¿Okay? Hasta ese corazón Dios lo sustenta, le da vida, se echa a dormir y se levanta al otro día para ir a trabajar. ¿Verdad que sí? El día que el hombre se separe por su arrogancia y por su rebeldía, despertará en el infierno, hermano. Yo espero que usted no quiera ser de ese grupo. Yo quiero ser de los que despierten en las calles de oro y en el mar de cristal que hay allá arriba, en la nueva Jerusalén que nos espera. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Mire, la historia de los desenlaces de la humanidad están ya determinados por Dios. ¿Okay? La historia de los desenlaces de la humanidad. Aún esto sea imposible de creer para los hombres y difícil de entender, ¿okay? Dios tiene el control. Por ahí hay un refrán que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Cuántos conocían ese refrán? ¿Okay? No hay tirano que dure 100 años, ni pueblo que lo resista, hermanos. Eso que nosotros estamos viendo que está sucediendo por allá, donde usted ya sabe, eso ya estaba determinado por Dios, el día, la hora y cómo iba a suceder. Por eso los que escuchan noticias, y mayormente aquellos que escuchamos noticias que tienen que ver con la palabra de Dios, decimos: wow, de veras que Dios está en control. ¿Okay? Cuando usted tenga un tiempecito, vaya y lea Isaías capítulo 17, no ahorita, cuando usted tenga un tiempo que no esté ocupando, escuchándonos a nosotros. Vaya y medite Isaías capítulo 17 y usted va a ver que ahí habla respecto a lo que está sucediendo allá al otro lado del mundo. ¿Okay?
Nosotros entonces hemos visto que hay muchas cosas que están sucediendo y por eso hay confusión en el mundo, tanto en lo político, en lo científico, en lo económico y hasta en lo religioso. ¿Okay? Hay mucha confusión, muchas cosas sucediendo. La razón, uno dice, ¿pero por qué? Porque el engaño se ha desencadenado. ¿Okay? Se ha soltado el engaño. Y uno de los instrumentos que usa el engaño, ¿okay?, ahora mismo es a través de los medios de comunicación, de los medios sociales. ¿Okay? Muchos sin escrúpulos, ¿okay?, los usan para propagar sus mentiras. Mientras nosotros estamos tratando de llevar un mensaje correcto, abrazado a la verdad de la Escritura, ¿okay?, procurando no equivocarnos con lo que les decimos a ustedes como iglesia, hay cientos llamados pastores, profetas, maestros, ¿okay?, que están engañando a la gente, ¿okay?, de diferentes denominaciones, infiltrados, y otros que no tienen nada que ver, nada que ver con la religión, pero sí mucho que ver con el engaño, utilizando los medios sociales que existen, ¿okay?, que muchas veces para nosotros nos cuesta llegar ahí, nos cuesta adquirir todo aquello que se necesita para poder nosotros llegar al mundo, como hoy se puede llegar al mundo, hermano, a través de los medios sociales. Abres una computadora, un teléfono inteligente y te conectas en algún lugar y tú estás viendo y escuchando a alguien que está al otro lado del mundo. ¿Cierto o no? ¿A que sí? ¿Okay? Muchos trabajos hoy son de tu casa a través de la computadora. Bien cansado terminas tú. Pero estás trabajando y es una bendición. ¿A que sí? Bueno, aquí no hay muchos que trabajan así, ¿verdad? Ay, pastor, aquí todos salimos a trabajar. Sí, yo también. Pues entonces el engaño se ha desencadenado. Y todo esto tiene que ver con el comportamiento de los hombres, ya sean grandes o pequeños, ricos o pobres, libres o esclavos, todos tratando de sacar ganancia de otros. ¿Okay? Muchas veces a través de fraude. Usted ha oído esa palabra hoy más que nunca, fraudes. ¿Okay? Engaño, lo que produce al final es un desenlace catastrófico. El engaño no lleva a nada bueno, hermanos. El engaño va a llevar a esta humanidad a una catástrofe mayor de la que estamos viendo. Y esto es muy parecido a lo que está declarado en el Evangelio de Mateo. Yo quiero que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 24. 15 minutos más y termino, ¿ok? Así que ténganme paciencia. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 4. Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué dice ahí? Engañarán. Luego dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero mire lo que dice: pero aún no es el fin. Es necesario que todo lo que vemos que está sucediendo suceda, pero no tengáis temor, todavía no es el fin. ¿Okay? Eso quiere decir que todavía hay tiempo, ¿verdad? Que todavía hay esperanza. ¿Okay?
Entonces hay tiempo de que examinemos cómo estamos, en qué creemos, en quién confiamos. Y si nos damos cuenta que por alguna razón no estamos en el lugar correcto, recapacitemos y nos tornemos a aquel que nos puede proteger. Amén. Amén. Ok. Verso 6. Oiráis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os maltratarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Para que nos demos cuenta que aún ni el pueblo de Dios se salva de esto. Ya no es tiempo para que juguemos a la iglesia. Ya no es tiempo para que pensemos si somos o no somos luz. Si pertenecemos o no pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esto es tiempo para que tomemos una determinación. Porque ni la iglesia se salva del engaño. Entonces, cuando ustedes vean, cuando ustedes escuchen que cosas terribles suceden aún dentro de la iglesia, recuérdense, el Señor lo anticipó. Porque cuando estas cosas suceden y se descubre que hubo un mentiroso, un engañador, un hombre que defraudó la fe, la confianza, el amor y la entrega de un pueblo, mucha gente se desanima, mucha gente renuncia a su fe. Pero a veces eso sucede porque no le hemos prestado atención a la palabra y no le hemos prestado atención a lo que Dios nos está advirtiendo que está por llegar. No pongamos nuestra mirada ni nuestra confianza en el hombre. Aunque somos responsables de dar un buen ejemplo, no pongan su esperanza ni su mirada en nosotros, porque nosotros somos como ustedes, seres humanos, tenemos las mismas debilidades, ¿okay? Pasamos por muchas situaciones en la vida y cambios, ¿okay? Mentales, emocionales, hormonales, de toda clase. Entonces muchas cosas acontecen en nuestras vidas. Por eso no es bueno poner la confianza en el hombre. Te defrauda, te hiere, ¿okay? Con cosas pequeñas, simples. A veces la gente se hiere porque no lo saludó el pastor. El pastor a veces no mira bien si no lleva los lentes, no reconoce los rostros. ¿Okay? El hermano decía que le daba pena ponerse los lentes para leer. A mí no me da pena ya, porque ya vencí eso. ¿Okay? Pero sí les digo, sin lentes yo solo les miro ahí la fisonomía, pero no sé ni quiénes son. Y si no los saludo, no se ofendan, hermano. Salúdeme usted. Vaya y deme un abrazo. Pero mire, hasta por eso la gente a veces se ofende. Y no digamos otras cosas peores, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 24 nos deja ver muchas cosas en esos versículos. ¿Okay? Me quedé en el 8, ¿verdad? Entonces el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Okay? Esas palabras, créame, cuando usted las lee, no son muy alentadoras. ¿Okay? Pero cuando usted sigue leyendo, usted ve el verso 12, dice, el 13.
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Okay? Luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Okay? Todos en algún momento hemos hecho algo o hemos dicho algo que a otros probablemente los sorprende. ¿Sí? Porque tal vez alguien no esperaba de su pareja, ¿sí? Espero que aquí no se encuentre nadie así, pero tal vez nadie se esperaba de su pareja, que su pareja llegara en un momento y se acercara y le dijera, mira, tú, quiero hablar contigo. Y él o ella, esperando una buena noticia, sonriendo, se acerca, y ya sea ella o ya sea él, le dice, lo que te quiero decir es que yo me quiero divorciar de ti, que yo ya no te quiero. O un hijo, que tú has dado tu vida por él, tu tiempo, tu esfuerzo, y se acerque el muchachito o la muchachita de 17, 18, 19 años y te dice, papi o mami, te quiero decir algo. Y te diga, yo ya no quiero vivir contigo, yo me quiero independizar, me quiero ir. Y tú le digas, pero ¿por qué, hijo? ¿Por qué, hija? Si te he dado lo mejor, es que yo ya me cansé de vivir contigo. Tanta regla que pones. Claro que duele. Claro que profundamente hiere tu corazón. ¿Cierto o no? Entonces todos, en algún momento, decimos cosas que a otros los sorprenden o los ofenden. Pero créame, a Dios ni lo sorprende ni lo ofende. ¿Sabe por qué? Porque ya Él lo sabe todo. Me imagino que no ha de haber una cosa más dolorosa de un padre que ha llevado a su familia desde pequeñitos a la casa de Dios, a servir al Señor, a escuchar la palabra, a cantar y a adorar al Señor. Escuchar de sus hijos un día decir, yo ya no quiero ir a la iglesia. Primero, porque yo no sé si creo en Dios. Segundo, porque me cae mal el pastor tanto que grita y regaña y dice cosas que tal vez tú se las contaste porque dice que me porté mal y tú siempre vas con el chisme y yo ni siquiera he escuchado nada de usted, hermano. Yo vivo en Providence. Por teléfono, no, a veces ni atiendo el teléfono. Ay, usted es un mal pastor. No, yo estoy trabajando en la mañana, manejando. ¿Okay? Me tienen prohibido recibir llamadas. Aunque usted no lo crea, tengo una cámara ahí en el camión que me está viendo la cara. Usted que está sonriendo así. Porque hemos avanzado tanto en la tecnología, hermanos, que cuando mi teléfono suena, la cámara que está ahí se activa a ver si yo voy a contestar el teléfono. Yo no sé la compañía en que usted trabaja, pero en la que yo trabajo así es. Que Dios nos libre que no nos quieran poner el 666 en la mano para chequear tarjeta para entrar a trabajar. ¿Sí? Porque para allá va todo esto. ¿Sí? Pero volvemos a lo serio de todo esto. ¿Sí? Todos en algún momento hemos hecho y dicho cosas así, que ofenden a otro, sorprenden a otro, pero no a Dios. Dios ya lo sabe todo. Dios tiene el control de todo. ¿Okay? Ni a Dios le ofende cuando usted dice, ay, yo ya no quiero servir a Dios, ya no quiero ir a la iglesia.
es que el Señor ya lo dijo: por cuanto se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No solamente por tu prójimo, el amor por tu prójimo, el amor por Dios. ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes no han sentido que ya no desean ir a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes no han querido decirle a su pareja: yo ya no voy a la iglesia, mi amor? ¿Qué? Yo sé que muchos. Pastor, ¿y a usted le ha pasado? Sí. Así vi unos ojotes que se hicieron grandes. Sí, hermano. Yo soy un ser humano como ustedes. Y cuando llegan los momentos difíciles, uno dice: Señor, ¿dónde estás tú? Y el Señor te dice: ¿dónde es que estás tú? Que a veces nosotros nos escondemos de Dios, pero de Dios nadie se puede esconder, hermano. Él lo sabe y Él lo conoce todo. Amén. Entonces, del 2020 al presente, hemos visto cosas sorprendentes suceder en el mundo. Y todo lo que está sucediendo en el mundo y todo lo que está sucediendo dentro de la iglesia del Señor, solo nos da lugar a pensar en algo: que hay una gran probabilidad que el Señor está pronto a buscar a su pueblo. Le comentaba a mi esposa que esta mañana a las 4 de la mañana, cuando mi reloj biológico me dice que es hora de levantarme, yo me despierto. Domingo a las 4 de la mañana me despierto y el primer pensamiento que llegó a mi mente fue este: cuando veáis estas cosas suceder, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Le venía comentando a mi esposa, detenidamente analizando esas palabras, no dice vuestra redención es ya, dice vuestra redención se acerca. Eso quiere decir que viene en camino, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Todo lo que está sucediendo en el mundo, todo, la guerra, las rebeliones, el hambre, las pestes, principio de dolores, todo eso a nosotros nos deja saber una cosa: las palabras de Jesús son ciertas y el que ha de venir, vendrá, no tardará. Él es el que ha de venir por su pueblo. Y cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos vuestras cabezas, o sea, levanta tu cabeza, levanta tu rostro, no te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para los que creen. Dele fuerte el aplauso al Señor. No se avergüence del evangelio, no se avergüence de llevar una Biblia en su bolsa o en su mano. ¿Qué? Este no es tiempo para eso. Esto es tiempo para uno no sentirse, en el buen sentido de la palabra, orgulloso de ser evangélico, orgulloso de creer en Dios, orgulloso de representar a aquel que murió en el Calvario por nuestras maldades, por nuestros pecados, porque Él ha de venir por nosotros. Él nos guardará de la hora de la prueba que está por llegar sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? En el Salmo 139, verso del 1 al 4, enseña que Dios conoce cada pensamiento, palabra y movimiento del ser humano. Dios conoce todo. Pensamiento, palabra, movimiento que da el ser humano, todo lo conoce Dios. ¿Sí? Todo lo que está aconteciendo hoy, lo que va a acontecer mañana, todo lo conoce Dios. Nada se le escapa. Nada, hermanos. Ahí en Mateo 24, versículos 12 al 14 dice lo que leímos ahorita: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Meditando en estas palabras, encontraba que la Escritura nos dice aquí en este pasaje que son tiempos, primero, de caos, confusión, engaño, guerra, rumores de guerra. Todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo que nosotros vamos a ver y a seguir escuchando en los días venideros. ¿Okay? Esta década a puras penas está empezando, van 4 años. ¿Qué nos depara el 2025? Dios lo sabe. ¿Okay? Pero un consejo sabio yo le voy a dar, y como pastor, no se separe de Dios, aunque nadie se puede separar de Él. No quite su mano de la mano de Él. Él lo sostiene a usted con su mano, con su diestra de justicia, de amor y de misericordia. No sea usted rebelde, no sea usted caprichoso o caprichosa de decir, oye, yo ya no quiero servir a Dios. Si no sirves a Dios, ¿a quién vas a servir? Y si no acudes a Dios, ¿a quién vas a acudir en los días difíciles que van a venir? ¿Me doy a entender? ¿Okay? Pero entonces, meditando profundamente en esto, descubro que aquí dice en esto, ¿verdad?, que hay una de las cosas que hay que hacer. Primero, perseverar. El que persevere hasta el fin. No hasta que te den ganas, hasta el fin. ¿Okay? El que persevere. Si estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que son parte de la revelación de la Escritura, que estamos viendo claramente, ¿okay?, este es momento de no tirar la toalla, hermanos, sino de perseverar. ¿Me doy a entender? Porque eso dice ahí en Mateo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Okay? Segunda cosa importante que la iglesia tiene que hacer, predicar la palabra. Predicar. Este no es el momento para tú silenciar tu voz. Este es el momento para tú abrir tu boca y permitir que Dios la use para llevar el mensaje del evangelio del reino de Dios a toda criatura sobre la faz de la tierra. Pastor, es que yo no soy evangelista, ni pastor, ni profeta, ni maestro. No importa, tú eres parte del cuerpo de Cristo y tu responsabilidad es anunciar el evangelio. No tengo tiempo, búscalo. No puedo hacerlo, capacítate. Este es el momento para actuar, mis hermanos. Este no es el momento para nosotros quedarnos callados, escondidos. No. Este es el momento para hablar, este es el momento para anunciar, porque si la palabra se está cumpliendo al pie de la letra, Dios espera que sus hijos entiendan lo que la letra dice y lo que el Espíritu habla a la iglesia. Es tiempo de anunciar el evangelio. Te pregunto, y probablemente te vas a enojar y probablemente te vas a avergonzar, ¿a cuántas personas les anunciaste el mensaje del evangelio en estos días que transcurrió la semana? Tú lo sabes. ¿Cuántas cosas pudiste postear en tu página de Facebook, de Instagram y de aquello que usas para comunicarte con la gente? Un pequeño mensaje del amor de Dios. Ay, pastor, hoy sí que ya nos agarró en... Espero verlos el próximo domingo, ¿ok? El 28 tenemos cena de fin de año. Pero según la Escritura, estos son tiempos de mucho caos, confusión, pero también son tiempos para perseverar y para llevar, para anunciar el amor que a usted y a mí nos alcanzó, nos transformó la vida, nos llenó el corazón, nos ha dado sanidad en el alma. Veníamos ahorita entrando y le dije a la hermana que lo iba a usar porque me había dado una idea.
Venía platicando una hermana de las que entran aquí a la iglesia y dice que cuando ella viene deja todo su maleta, barril, lo que traiga encima, valija, ¿okay?, de problemas, de aflicciones, de dolores, todo, dice, lo deja aquí en la iglesia y se va livianita para la casa. Yo le dije, hermana, me dio una idea, voy a hacer un llamado a todos los que sentimos que tal vez tenemos algo que nos impide el avance, la perseverancia, ¿okay?, el deseo ferviente de ser portadores del evangelio del reino del Señor y poder anunciarlo. Si usted siente que lleva eso en su valija, en su maletín, en su bolsa, ¿okay?, este es el momento, hermano. Lo invito, tráigala al altar y suéltelo, déjelo, despójese de toda carga, de ansiedad, de temor, ¿okay?, de aflicción, de pánico, ¿okay? Este es el momento. Hágalo. No se vaya con la carga que trajo. No se vaya con el temor que probablemente las noticias han infiltrado en su corazón. No. Confíe en Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo del 10 al 13. Quiero leerlo para terminar y poder hacer una oración. Perdone, a veces le digo 5 minutos y se me va el tiempo, hermanos. Versos 10 al 13 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Se lo repito, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él te guardará, pero depende de ti si te atreves hoy a creer y a confiar en que esta palabra es fiel y verdadera, porque el que la dijo, Él es fiel y verdadero. Él tiene el control. Él tiene el control de todo. No es el presidente de Rusia, ni el presidente de los Estados Unidos, ni el presidente de ninguna otra nación o potencia que pueda existir sobre la faz de la tierra. El que tiene el control es el soberano de los dioses, el rey de reyes y señor de señores. Él es el que tiene el control. A Él rendimos la gloria, la honra y la alabanza, y rendimos nuestros corazones, porque solo Él merece la exaltación y la honra. No sé si te atrevas, pero ponte de pie y te invito. Trae tu maleta de problemas, trae tu maleta de dolor, trae tu maleta de temor, tráela. Tenemos un par de minutos para que el Señor se tome todo eso y te despoje y te dé de lo que Él sabe dar: paz, salud, sanidad, bendición sobreabundante en tu vida. Si no te atreves, Padre, yo levanto mis manos ante ti y presento este pueblo, Señor. Hay alguno que tenga una necesidad de ser despojado de todo eso que produce inseguridad y temor a los acontecimientos